Tenemos U igual a 1,3 y vamos a tener B igual a 4, menos 1. Bien, entonces encontremos el ángulo entre estos dos vectores. Aquí les puse el producto punto, es el ángulo. Entonces el coseno del ángulo va a ser igual al producto de U por B, el producto punto, entonces sería 1 por 4 arriba más 3 por menos 1. Y esto dividido la magnitud de U, que no es nada más que elevar al cuadrado 1 y elevar al cuadrado el 3 y sumarlo. Entonces sería la magnitud de U por la magnitud de B, que sería elevar al cuadrado el 4 y sumarle el menos 1 al cuadrado. Bueno, entonces en la parte de arriba me queda 4, 3 por menos 1 son menos 3, me queda 4 menos 3 dividido, aquí me quedaría raíz de 1 más 3 al cuadrado, sería raíz de 10, por raíz de 4 al cuadrado son 16, más 1 al cuadrado son 1, sería 17. Buenas tardes. Por lo tanto, me quedaría que el coseno del ángulo es igual a 1 arriba, dividido, esto se multiplica, raíz de 170. Entonces, dividamos 1 sobre raíz de 170, por favor. 1 dividido raíz de 170. 0.077. 0.077. Ahora denle en Shift Cos para encontrar el ángulo. Shift coseno. 85.60. Ajá, 85.6 grados. Aproximadamente son 86, pero podemos dejar en 85.6. Ese sería el ángulo entre estos dos vectores. Perdón. Entonces, revisémoslo. Veamos si es así. Entonces, vamos a tener punto A. Mi punto A es 1,3. Voy a dibujar el vector ahí. Y voy a tener punto B, que era 4, menos 1. Entonces dibujamos el vector ahí también. Y lo que acabamos de encontrar, se supone, lo que acabamos de encontrar es el ángulo que hay entre estos dos vectores, es decir, es el ángulo que se forma de aquí hacia acá, perdón, de aquí hacia acá, o sea, este ángulo, ¿sí? Y nos dio que medía 85.6, aproximadamente 86 grados. Entonces, veamos si mide eso. Entonces aquí voy a medir el ángulo con la función que está acá. Ángulo de aquí hacia acá. Miren,
precisamente me da que ese ángulo mide 85.6 grados. Entonces es precisamente eso lo que nosotros acabamos de encontrar con la fórmula de coseno del ángulo para encontrar el ángulo entre dos vectores. O sea que está correcto lo que hicimos. Bien. Entonces ahí estaríamos con este. Hagamos uno de forma componente vector y luego pasamos a otra cosa. Bueno, entonces uno de la forma IJ, por ejemplo, U es igual a I más raíz de 3 y B es igual a menos raíz de 3i más J. Entonces encontremos el ángulo entre estos dos. El coseno del ángulo va a ser igual al producto punto, aquí otra vez I por I. Y aquí tiene un 1 a la par. Entonces sería 1 por menos raíz de 3. 1 por menos raíz de 3 más J por J. Aquí me faltó la J en este lado. J por J en este caso sería raíz de 3 por 1. Y esto dividido la magnitud de U por la magnitud de B. Entonces, ¿cuál es la magnitud de U? Nada más que elevar al cuadrado tanto I como raíz de 3. Que sería I al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Por magnitud de B, que sería menos raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es el que está con la J. Bien. Entonces aquí arriba, miren pues, aquí ya a simple vista podemos saber cuál va a ser nuestro resultado, porque en este caso 1 por menos raíz de 3 me da menos raíz de 3 y 1 por raíz de 3 me da más raíz de 3. Entonces ya aquí ya puedo deducir cuál va a ser la respuesta final. Simplemente voy a copiar esto. Bueno, elevo 1 al cuadrado es 1. Raíz de 3 al cuadrado se anula la raíz. Simplemente me queda el 3. Lo mismo va a pasar aquí. Se anula la raíz. También el signo menos. Y solo me queda el 3 más 1. Vaya, ¿y cuánto es menos raíz de 3 más raíz de 3? 0. 0. Es lo mismo, solo que signos contrarios. Por lo tanto, me va a quedar 0 dividido raíz de 4 por raíz de 4. Pero ahí ya no hace falta, ya ni siquiera hace falta seguir. ¿Por qué razón? Porque tengo un 0 arriba. Y 0 dividido cualquier número me va a dar 0. 0 grados. Entonces, en este caso, me da 0, pero acuérdense que en este caso todavía perdonen la expresión, no he presionado Shift Cos. Entonces el resultado de hacer esto es 0. ¿Sí? Ahora denle a ese 0, denle Shift Cos. Pues como no hicimos la división, entonces pongan primero. 90. Ajá. Primero ponen Shift Cos y ponen el 0. Y les da 90 grados. Quiere decir que el ángulo que se forma
entre estos dos vectores es de 90 grados. Quiere decir, es un ángulo recto. Y estos vectores que forman entre sí un ángulo recto tienen nombre, que ahorita se los voy a poner aquí. Es precisamente la definición de un tipo de vectores, cuando sus ángulos son rectos, forman ángulos rectos. Pero antes de pasar a esa definición, por favor, si hay alguna duda en cómo calcular el ángulo entre dos vectores, me lo indican, por favor. Y si está todo claro, me dicen también. No se preocupen. Todo claro, sí. Señor, Díganme. a mí siempre que le doy Shift Cos me tira error la calculadora. Puede encender su cámara para ver. Es que tal vez lo está poniendo mal, ¿no? Miremos. Ajá. Como usted dijo que teníamos que sacar la raíz. Miren, pues les decía entonces que los ángulos que forman, los vectores que forman ángulos de 90 grados, o sea que su producto punto es 0, tienen un nombre. Insertar, recorte, y se los voy a poner. También. Y ese nombre que reciben es vectores ortogonales, ¿sí? Entonces, hay una definición porque, por ejemplo, si yo les pido que me demuestren si un vector es ortogonal, entonces para evitar sacar el ángulo, que es un procedimiento bastante más amplio, entonces sencillamente para comprobar si dos vectores son ortogonales, lo único que tienen que hacer es sacar el producto punto. Y si el producto punto les da 0, significa que efectivamente esos vectores son ortogonales. ¿Qué quiere decir que son ortogonales? Dice dos vectores U y B diferentes de 0 son perpendiculares. ¿Sí? ¿Qué son perpendiculares? Ustedes saben que las líneas perpendiculares o las rectas perpendiculares siempre forman entre ellas 90 grados. Ese es el ángulo que hay entre ellas. Entonces, si dos vectores tienen un ángulo de 90 grados, significa que esos dos vectores son perpendiculares. Y a ese tipo de vectores se les llama ortogonales. Entonces, por ejemplo, determine si son perpendiculares los siguientes vectores. Vamos a colocar. Determine si los siguientes vectores son ortogonales. Ya saben que si son ortogonales significa que son perpendiculares entre sí. Entonces tenemos 3,5. Y vamos a tener el vector B 2, menos 8. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Tengo que hacer el producto punto. Y si el producto punto me da 0, sí son ortogonales. Si no me da 0, no son ortogonales. Empecemos con estos dos. Empecemos con U y B. Vamos a ver qué pasa. Entonces, el producto punto U por B está definido por 3 por 2 más 5 por menos 8. Entonces, en este caso, sería 6, 6 menos 40. Y 6 menos 40 son menos 34. Y menos 34 no es igual a 0. Por lo tanto, aquí ustedes podrían colocar la respuesta, los dos vectores
no son ortogonales. ¿Por qué? Porque el producto punto no les dio 0. Entonces, pongamos otro. Otra pareja de vectores. U igual a 2,1 y B igual a menos 1,2. Bien, si encontramos producto punto, voy a tener 2 por menos 1 más 1 por 2. Entonces aquí 2 por menos 1 son menos 2 y 1 por 2 son 2. Y efectivamente menos 2 más 2 es igual a 0. Por lo tanto, podemos concluir que los dos vectores sí son ortogonales. Va, veámoslo entonces. Debería de ser entonces que forman 90 grados, para que veamos que esto no miente. El primero es 2,1. Voy a trazar el vector, este. Y el vector 2 lo vamos a poner como menos 1,2. Es este. Entonces, tracémoslo. Entonces, al ser ortogonales deberían de ser perpendiculares, es decir, entre ellos deberían de formar un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a comprobar si forman ángulo de 90. Y efectivamente, si miren, forman entre sí un ángulo recto. Quiere decir que sí son ortogonales. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo con las fórmulas, demostrando sin graficarlos que son ortogonales, ¿sí? Como les decía, la parte gráfica ustedes la vieron mucho en física, la hicieron y la practicaron mucho en física. Ahorita estamos viendo la parte matemática, ¿sí? La parte de las fórmulas. Entonces, estamos ahí con los vectores ortogonales. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, señor. No. Vaya, ahí los demás. Porque la verdad que siento que esto ha avanzado bastante, no lo considero tan difícil. Y ustedes me han dicho que van bien, entonces pues yo les quiero creer. Pero si hubiera alguna duda, sin ninguna pena. Este fin de semana van a tener tarea. Entonces, lo que les pido es que por favor tengan, solo les voy a poner algo más. Tengan todo esto a la mano porque por todo lo que hemos visto, ¿verdad? Que hemos visto varias fórmulas. Entonces, para que no se me vayan a confundir, espero que hayan copiado, porque probablemente yo voy a pedirles el producto punto, probablemente les pida una suma, probablemente les pida el ángulo. Entonces, por favor, tienen que tener todo en el cuaderno. Bien. Entonces, para concluir, vamos a ver el cálculo del componente, ¿sí? El componente de U a lo largo de B. Otro procedimiento bastante sencillo. Simplemente es el producto punto de los dos vectores dividido la magnitud de B. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? ¿Qué es el componente de U a lo largo de B? Por ejemplo, si ustedes tienen un vector U y un vector B, ¿sí? Bueno, acuérdense que los vectores tienen una flechita aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el componente de U? Simplemente aquí donde termina U, uno traza una línea, ¿sí? Y el componente del vector U sobre el vector B sería este, miren.
este pedazo de acá. La magnitud de hasta dónde llegan ustedes a trazar esa línea vertical, o sea, como la proyección del vector U, la proyección horizontal del vector U sobre el vector B. Eso quiere decir el componente de U a lo largo del vector B. Entonces es bastante sencillo de calcular también. Voy a hacer uno para terminar. Vector U, 1,4. Y el vector B va a ser igual a menos 2,1. Bueno, voy a borrar esto y hacemos el procedimiento. U por B dividido magnitud de B. Entonces tenemos el componente. Bueno, no sé cómo ponerle aquí al componente porque vamos a poner aquí componente en forma abreviada. U ni tan abreviada sobre B. Va a ser igual al producto U por B. Producto punto siempre porque son dos vectores. Sería 1 por menos 2 más 4 por 1. Dividido la magnitud aquí, solo la magnitud de B, la magnitud del segundo vector. Entonces sería la magnitud, sería elevar al cuadrado ambos. Sería menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a menos 2 más 4 dividido la raíz cuadrada. Menos 2 al cuadrado son 4, más 1 al cuadrado que es 1, la raíz cuadrada de 4 más 1. Entonces simplemente el componente de U sobre B va a ser igual a 2 dividido raíz de 5. Miren, en este caso no tiene raíz del 5, por lo tanto lo dejamos ahí. Si tuviera raíz la sacamos, pero en el caso de que no lo tengo, simplemente se queda ahí. Entonces ahí estaría el componente del vector U sobre el vector B. Eso sería todo.